ponencia de hoy la va a hacer Garbiñe Espejo, que es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi, ¿vale? Y que lleva como título Herramientas del sindicato para hacer frente a la precariedad laboral. Eskerrik asko, Yari, arratsaldeon, arrastio guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Primero, antes de arrancar, pues un agradecimiento a todas las compañeras y a los compañeros que habéis hecho posible en realidad esta escuela sindical de Gazteak, una escuela sindical que si todas son necesarias, creo que todas compartimos en el contexto actual en el que nos encontramos probablemente sea una de las más necesarias en cuanto a esas herramientas sindicales, ¿no?, que comentaba Yari, ¿no?, hacia cómo desarrollamos esa acción sindical del sindicato, de nuestro sindicato de comisiones obreras. En la sesión anterior, las compañeras y el compañero, bueno, que hubo la semana pasada, os compartió con todas vosotras una radiografía de las personas jóvenes en el ámbito laboral, en el ámbito del mundo del trabajo y el impacto que ha habido directamente del COVID-19 a las personas jóvenes. Desde el sindicato, pues con todo esto de la tecnología, también durante el confinamiento también hicimos trabajos con la gente joven organizada también a nivel de Euskadi, con el AIN y demás, y presentamos también las diferentes rutas y propuestas del sindicato. Pero antes de entrar más en materia, yo creo que es importante que todas tengamos en cuenta, presente, que el sindicato como agente sociopolítico, ¿no?, que somos las comisiones obreras, la importantísima labor que ha hecho a través del diálogo social. Y aquí, como estamos entre nosotras, entre todas, y estamos en casa, ¿no?, creo que es importante quitar el demonio, el fantasma, ¿no?, que algunas pretenden que gire en torno al diálogo social. Es necesario hacer una reflexión desde el sindicato, pero sobre todo desde las personas jóvenes que estéis organizadas en torno a comisiones obreras, que esto del llamado diálogo social ha sido realmente el antídoto y el primer muro de contención del que nos favorecimos la clase trabajadora desde el decreto del estado de alarma del 14 de marzo. Gracias al diálogo social, gracias a la apuesta de comisiones obreras, al diálogo social me refiero del ámbito estatal, acordamos junto con el gobierno, la patronal y en este caso la UGT, un acuerdo que consiguió que por primera vez nos encontramos en una crisis en la que por primera vez ha descendido más el PIB, el Producto Interior Bruto, que el propio empleo. No estamos hablando de tontería, no estamos hablando de moco del pavo. En la crisis del 2008, la destrucción masiva de empleo que hubo fue abismal. La devaluación que hubo de los salarios fue brutal. Las auténticas paganas de la crisis del 2008 fuimos la clase trabajadora. Y gracias de arranque a aquel acuerdo que alcanzamos en marzo de este año, a continuación del propio decreto del estado de alarma, conseguimos una vez más situar, en este caso, a comisiones obreras como muro de contención para frenar estas consecuencias impensables para todas nosotras en aquel momento, en aquel mes de marzo. Como os decía, es por primera vez en la que nos encontramos una crisis en la que desciende más el propio PIB que el empleo. Los últimos datos que tenemos, comparándolos con este tercer trimestre del año, comparándolo con el año pasado, tenemos que el PIB ha descendido a nivel de Euskadi en torno al 7,2% y el empleo en torno al 6,2%. Por lo tanto, los datos también son importantes en cuanto luego al objetivizar, ¿no?, a dar ese valor a los acuerdos que se alcanzan desde el sindicato. Pero todo esto no queda solamente en los acuerdos que alcanzamos dentro del ámbito del diálogo social de ámbito estatal. En Euskadi también hemos alcanzado acuerdos tan importantes como el referente al complemento de los ERTEs. Supongo, espero que algunas de vosotras, no sé si todas, pero para eso estamos aquí, para contároslo. En el mes de junio alcanzamos un complemento de los ERTEs. Desde el sindicato de comisiones obreras de Euskadi nos marcamos como ruta de trabajo que nuestra labor en el diálogo social del ámbito de Euskadi tenía que ir acompasado por los acuerdos que alcanzábamos en el ámbito del diálogo social estatal.
con dos objetivos prioritarios. El primero, sobre todo, la protección social. Por un lado, tenemos la no destrucción masiva del empleo y por el otro, la protección social. Por lo tanto, en el mes de junio alcanzamos un acuerdo que para las rentas más bajas, en este caso hasta los 20.000 de base reguladora anual, alcanzamos un acuerdo de 150 o 100 euros mensuales en función de la jornada de trabajo que tenga la persona trabajadora. Este acuerdo lo hemos prorrogado en el mes de septiembre, como os he dicho antes, acompañado de los acuerdos que hemos alcanzado a nivel estatal, y este complemento de los ERTEs lo alcanza hasta el 31 de enero. No me quiero enrollar mucho con esto porque no solo os quiero contar bastantes cositas, sino que luego sobre todo también quiero que vosotras me contéis a mí vuestro punto de vista, de vuestras inquietudes y diferentes demandas que tengáis desde el sindicato. Por lo tanto, con esto no me voy a enrollar más y las dudas que tengáis luego las podemos tratar en el debate. Pero sí os invito a que si no tenéis esta información os pongáis en contacto a través de las diferentes sedes, comarcas o federaciones del sindicato para haceros llegar toda la información. Estamos hablando del diálogo social, estamos hablando de acuerdos, pero todo esto ha ido acompañado también de una serie de movilizaciones. La esencia principal de Comisiones Obreras es el binomio de negociación y de movilización. Hemos tenido movilización en diferentes ámbitos, en diferentes espacios. Hemos tenido movilización en el ámbito de los servicios públicos. Desde el minuto 1 de la crisis sanitaria, Comisiones Obreras ya dijimos, ya lo veníamos diciendo desde atrás, que había que reforzar los servicios públicos, que estos tenían que dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y que había que reforzarlos, como ya os he comentado. Hemos tenido diferentes convocatorias de concentraciones, incluso de huelga, en las que haya estado presente todas las compañeras de Comisiones Obreras, tanto en el ámbito de la sanidad como en el ámbito de la educación. Pero no solamente en defensa de los servicios públicos, también movilizaciones dentro del ámbito sectorial. Antes se os decía que desde el sindicato hemos venido reclamando el refortalecimiento de los servicios públicos, también venimos demandando la necesidad de un cambio del modelo productivo. Y a consecuencia de esta necesidad de modelo productivo ha llevado a cabo a que determinados sectores hayan sido probablemente porque ya venían arrastrando una serie de mala situación y bueno, hemos llevado a cabo diferentes movilizaciones también en estos ámbitos sectoriales. Y me refiero al sector aeroespacial, me refiero al sector del auto. Yo creo que todas hemos escuchado, sobre todo este verano, las diferentes movilizaciones y largas jornadas de huelga de las compañeras de Nissan, y eso con el gran acuerdo que finalmente finalizó el conflicto, que por un lado está el mantenimiento del empleo, pero no solo esto, sino también el abrir una mesa sectorial referente al sector del auto, porque el objetivo no es brindar únicamente a las trabajadoras y trabajadores de Nissan, sino a toda la empresa auxiliar que hay alrededor de Nissan, porque estas empresas auxiliares, en la que además, bueno, por lo que este me ha comentado además, bueno, porque lo he visto así también en el programa, el sábado creo que vais a poder contar con una compañera de Nissan que ha vivido en primera persona el conflicto, pero todo esto no es posible si no hay una organización fuerte por detrás. Si la clase trabajadora, si las trabajadoras y los trabajadores no estamos organizados. Y cuando hablamos de organizadas las trabajadoras y trabajadores, hablamos del conjunto de la plantilla. Esto es, teniendo también en cuenta a las personas jóvenes que estáis en esas plantillas, y más adelante hablaré sobre eso. También diferentes movilizaciones dentro del ámbito de las empresas, no me voy a liar mucho más con ellas, pero sí quiero que veáis, que tengáis la foto de Comisiones Obreras como sindicato de clase y confederal, que nuestra esencia, nuestra acción sindical es ese importante binomio, esa conjugación de los acuerdos, propuestas y acuerdos, en este caso en el ámbito del diálogo social estatal, pero todo ello acompañado de una serie de movilizaciones que han dado, de momento, los resultados positivos que han dado y que este próximo sábado lo escucharemos de primera mano en esa mesa de experiencias. Aterrizando más en lo concreto a esas herramientas sindicales, ¿no?, que me comentaba ¿no?, cuando me propuso el tener la suerte de poder estar con todas vosotras,
y para verlo de una manera igual más esquemática, ¿vale? Para no liarnos diferentes conceptos, ideas y caminos y posibilidades, lo he dividido un poquito en 3 ámbitos de actuación, ¿vale? Dentro de las propias herramientas sindicales que tenemos como sindicato confederal y de clase. Por un lado está las demandas y las reivindicaciones que lanzamos como comisiones obreras al ámbito institucional. Desde el sindicato entendemos que es necesario un buen y fuerte sistema de educación, con una orientación, sobre todo, sin sesgo de género, pero no solo aquí, sino que también que permita a la juventud conocer sus potenciales, motivaciones, intereses, de cara a hacer una buena elección de su itinerario personal. Y todo esto no tiene ni debe terminar aquí, sino que luego también es necesario que una vez que terminemos nuestro desarrollo en el sistema educativo, un buen sistema de orientación profesional, en primera instancia, guiado o destinado desde los propios servicios públicos de empleo, en el caso de Euskadi, lo que sería desde la propia Lanbide. En cuanto al Servicio Vasco de Empleo, en cuanto a Lanbide, desde el sindicato somos muy críticas con las políticas, con la incentivación a la contratación. Los incentivos, joder, que no me da la palabra, a la contratación, no puede ser la excusa perfecta para las empresas para precarizar aún más los contratos de las trabajadoras y trabajadores y, sobre todo, en este caso, de las personas jóvenes. Tenemos que estar muy alerta de ese encadenamiento que se va sufriendo, que vais sufriendo, sobre todo las personas jóvenes, una vez que os incorporáis al mundo del trabajo. Otra gran crítica, demanda, denuncia que hacemos desde el sindicato es este famoso concepto de empleabilidad que tanto gusta a algunas, es decir, formar, desarrollar a trabajadoras y trabajadores al gusto, a la carta de las empresas. Se habla continuamente de una sobrecualificación de las trabajadoras y de los trabajadores. No es cierto. El problema que nos encontramos es que hay una subocupación. Esto es, las empresas, con esto de la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores, lo que se hace es engordar, exagerar los requisitos necesarios para cubrir un puesto de trabajo. Es decir, que vaya a ocupar un puesto de trabajo como camarera y que se me pidan media docena de idiomas y aparte no sé cuántos programas de manejo de informática, no se me ocurre, ¿no? Es decir, lo que hablamos de la subocupación, de exigir más requisitos de los necesarios realmente para ocupar ese puesto de trabajo. Dentro de las reivindicaciones que lanzamos al ámbito institucional, también queremos lanzar y lanzamos desde el sindicato un mensaje directo a las empresas. Son ellas las únicas capaces, o al menos las más capaces, o quienes tienen la opción de atraer y retener el talento, ¿vale? Esto no se puede dar si no hay unas condiciones de trabajo dignas. Yo recuerdo hace unos 4 años más o menos, creo que no fueron más, nos despertamos un domingo una entrevista de Confebask, donde decía que la juventud de Euskadi quería pisar moqueta, que no querían ir a trabajar a los talleres. La juventud de Euskadi, si parte alguna de ellas, por ejemplo, en aquel momento no decidieron a la hora de matricularse sus diferentes formaciones profesionales, bajaron las matriculaciones en todo lo referente al FP del mundo industrial, un motivo seguramente más que importante era que las trabajadoras y trabajadores del sector del metal, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, han estado más de una década, que se dice pronto, sin actualizar sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, de aquellos barros, estos lodos. Y no es cierto, y volvemos otra vez a los datos, que no me quiero enrollar con datos, pero creo que también hay algunos que tenemos que tener en cuenta, es que ahora mismo en Euskadi tenemos a más de 400.000 personas como demandantes de empleo. De estas 400.000, cerca de 80.000 son personas con menos de 30 años de edad. De esas 80.000 personas menores de 30 años, ¿ninguna reúne los requisitos necesarios? Dejo ahí esa pregunta para el debate. Tenemos que escapar, sobre todo las personas jóvenes, que tenemos que transitar en esto de la precariedad laboral, ¿no? Que para tener un trabajo, un puesto de trabajo digno, tenemos que tragar con unas condiciones precarias. Esto no es cierto.
La manera de revertir esa precariedad y de tener un trabajo digno, unas condiciones de trabajo digno, que todo ello luego nos acompañe en nuestro proyecto de vida, es la organización como trabajadoras y trabajadores en los centros de trabajo. Me vais a oír hablar hoy y en diferentes intervenciones sobre la necesidad de organizarnos en los centros de trabajo. Ni los derechos, ni nada por el estilo llueven del cielo. Es necesario tener ese empuje por parte del sindicato, por parte del conjunto de la plantilla de las trabajadoras y de los trabajadores. Os decía antes que hablábamos de tres ámbitos de actuación. Uno era el institucional y los siguientes que los voy a unir en lo que os voy a contar ahora es porque entiendo que prácticamente van de la mano tanto el ámbito de la negociación colectiva como el ámbito de la propia acción sindical. Primero es muy importante que tengáis presente, que lo sepáis, que lo conozcáis, es que desde el sindicato damos una formación sindical a los delegados y a las delegadas. Esta formación sindical, que es como por ejemplo la que estoy recibiendo ahora vosotras como gente joven organizada en Gazteak, entre otras las cuestiones, las diferentes formaciones que se les lanza, hay dos mensajes que de una manera directa van de una manera transversal en todas las formaciones. Una de ellas es la perspectiva de género y otra muy importante es los deberes, los quehaceres que tienen esos delegados y esas delegadas en cuanto a conocer qué personas son contratadas en las empresas, es decir, sobre todo referido a la edad de esas personas trabajadoras, y porque cuando hablamos sobre todo de la edad de esas personas trabajadoras es con qué tipo de contrato de trabajo entran a las empresas. Lo que os decía antes, para evitar ese encadenamiento de los contratos de trabajo, porque un contrato de prácticas tiene como objetivo el entrenar, ¿no? el entrenar esas competencias y esas cualificaciones que os comentaba antes que se desarrollan dentro del ámbito del espacio del centro de trabajo. Y el trabajo de nuestras delegadas y los delegados tiene que ser que la finalidad de estos contratos de prácticas, por ejemplo, sea el entrenar estas competencias y estas cualificaciones de las trabajadoras y trabajadores que entran a prestar servicios a las empresas y no la de ser una mano de obra barata y precarizada. Por lo tanto, uno de los primeros mensajes en esos niveles de nivel 1 de formación sindical de delegadas y delegados es uno de los mensajes que se les lanza. Otro de los mensajes muy importante a las delegadas y delegados, y me quiero enfocar a ellos porque va directamente a lo que es luego la propia acción sindical del sindicato en los centros de trabajo, es en el itinerario que les damos de formación de negociación colectiva y acción sindical, que, bueno, que en este caso en estos últimos 2 años pues lo he impartido yo, ¿no? Y lo he impartido yo e incidiendo mucho en la importancia de contar y participar con el conjunto de la plantilla, no una vez que hemos alcanzado el acuerdo, el convenio colectivo, sino desde la elaboración de la propia plataforma que vamos a presentar en la mesa de negociación. Esto es realmente la participación de nuestras afiliadas y de nuestros afiliados en la negociación colectiva. ¿Y por qué? Porque al igual que hablamos que es necesaria esa perspectiva de género en las diferentes propuestas que se lanzan luego a las mesas de negociación, es también muy importante tener en cuenta esa perspectiva de vosotras, de las personas jóvenes, de afiliadas y afiliados que estáis en cada uno de los centros de trabajo. Por lo tanto, ese quehacer, ese velar directo de nuestras delegadas y delegados de comisiones obreras en saber, en conocer cada uno de los contratos de las personas que entran a trabajar en los centros de trabajo, la edad y los tipos de contrato que tienen y el velar porque cada una de ellas sean realmente para desarrollar esas competencias y no el precarizar una mano de obra, creo que es muy importante, vinculado luego sobre todo también al desarrollo de la propia participación de las afiliadas y afiliados en las diferentes cuestiones que se nos plantean en el ámbito de la empresa, que puede ser desde un convenio colectivo o desde la hora que nos toque, por ejemplo, negociar un plan de igualdad con las afiliadas de cada uno de los centros de trabajo. Para ir aterrizando, porque no me quiero enrollar demasiado, más que nada porque luego quiero oír también vuestras preguntas y entrar en el debate, es ya lo más concreto en la negociación colectiva, ¿no? En los diferentes inputs, bueno, no solamente inputs, sino los diferentes
acuerdos, objetivos que hemos alcanzado desde el sindicato. Hace cuestión de 2 años firmamos el 4º ANC. Os quiero contar un poquito para que os vaya sonando, porque creo que también es importante que las personas jóvenes que conformáis el sindicato también poquito a poco os vaya sonando estas palabras. Cuando hablamos del ANC estamos hablando del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Este acuerdo, este ANC, lo que hace es marcarnos unos criterios, unas recomendaciones para luego negociar los diferentes convenios, ¿vale? En este 4º ANC, por primera vez en la historia, conseguimos que se reconozca un salario mínimo de convenio. Diferente, no tiene nada que ver al salario mínimo interprofesional que todos hemos oído más a menudo. Estamos hablando de un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales. Que a algunos les puede parecer que es pecata minuta eso de los 14.000, pero es que en Euskadi no estamos en ninguna isla y en Euskadi también existen convenios con salarios inferiores a 14.000 euros. Y no es casualidad, además, que estos salarios por debajo de los 14.000 en algunos de los convenios colectivos, sobre todo sectoriales, que tenemos en Euskadi, son categorías que prácticamente o están en desuso o qué casualidad se hace al ayudante de dependiente, se hace al aprendiz de no sé qué sector, al ayudante de almacenero o almacenera. Es decir, que categorías, o mejor dicho, sí, bueno, categorías profesionales vinculadas mayormente a las personas jóvenes que se incorporan por primera vez al mundo del trabajo. Por supuesto, las dobles escalas salariales. Una discriminación salarial como entrada por primera vez a esa empresa desde el sindicato, tenemos que ser muy conscientes que eso es una auténtica discriminación a la hora de entrada a la hora de la entrada. Es verdad que únicamente no afecta directamente a las personas jóvenes, sino a toda aquella persona que se incorpore por primera vez, pero no hace falta ser ningún artista para entender que mayoritariamente son las personas jóvenes quienes más sufren o quienes más sufrís, mejor dicho, esta situación. El registro de la jornada que acordamos el año pasado por el Gobierno, el registro de la jornada quiere decir que todas las empresas están obligadas a registrar la jornada, es decir, a registrar la hora de entrada y de salida de los puestos de trabajo. Esto tampoco es baladí. El objetivo del registro de la jornada es desenmascarar todo el exceso, el abuso que hay de las horas extras, sobre todo en sectores ocupados mayormente también por aquellas personas jóvenes que intentan complementar sus estudios, por ejemplo, con el trabajar en un bar o con trabajar en una tienda, y el abuso que hay de esos contratos a tiempo parcial, por ejemplo, de 20, 30 horas, pero que a final de la semana trabajo 50 o 60 horas. Por un lado, revertir toda esa situación, sacar a la luz todo ese exceso de horas extras, la generación de empleo y, como os decía, que sirva de herramienta a las personas jóvenes para revertir esta situación en cuanto al todo lo referente a los contratos de tiempo parcial, que realmente finalmente no son contratos a tiempo parcial, sino que se convierten en contratos a jornada completa y más allá. Otra labor muy importante desde la negociación colectiva es en estas comisiones de formación, las comisiones de formación que se negocien en el ámbito de la empresa, sobre todo, vayan vinculadas a los convenios colectivos y que estas comisiones de formación velen también, se trabaje para que el acceso a esta formación sea para el conjunto de la plantilla y no quede de saque, de primera mano, excluidas, por ejemplo, las personas que tienen un contrato temporal, que mayoritariamente tampoco es casualidad, somos las mujeres y sois los jóvenes y las personas jóvenes. Y para terminar, dentro de todo el abanico de negociación colectiva, los planes de igualdad. Los planes de igualdad que tras un buen trabajo de diagnóstico nos va a ayudar, nos va a situar a conocer qué tipo de contratación se está haciendo en las empresas, el acceso al empleo a las mismas, la formación, la promoción directa que se hace y que no haya una discriminación, en este caso directamente ligada a lo referente al género, pero también lo de que tenemos segregada la plantilla que conforma esa empresa, también lo referente a la edad. Os he lanzado una serie de cuestiones, intento hacerlo de una manera esquemática para que sea igual más fácil abrir el debate, pero bueno, a modo de conclusión, de recopilar, el tener la idea de que esto no va de acuerdo de diálogo social y ya está, que esto va de negociación, de acuerdos y de movilización,
que el sindicato Comisiones Obreras no se queda en pisando moqueta y ya está, que esto va también de estar en la calle, de estar en el barro, pero que para todo ello es muy importante tener detrás el motor y el respaldo de la clase trabajadora, como sois vosotras, organizadas en torno a comisiones obreras. Y luego ya aterrizando en lo concreto de las herramientas sindicales, los ámbitos que tenemos de reivindicación al ámbito institucional y luego ya como herramienta sindical nuestra más directa, toda nuestra acción sindical directamente en los centros de trabajo y las diferentes opciones abanico que nos da la negociación colectiva. Bueno, lo dejo aquí porque creo que me he ido un poco. Este se ríe, que te veo de fondo.